En el funeral de mi hijo, mientras estaba de pie junto a su ataúd, con la mano apoyada en la madera fría y brillante, escuché a mi nuera Lorena susurrar en voz alta a su hermana: «Yo no voy a cuidar a esa vieja bruja». Creyó que nadie la oía, pero el silencio de la sala hizo que sus palabras llegaran claras hasta mí. Me quedé helada. Mi Esteban, mi único hijo, fuerte, lleno de vida, con apenas 35 años, yacía allí inmóvil por un paro cardíaco repentino que nadie esperaba. Y ella, la mujer que él amó tanto, hablaba así de mí, su madre. Pensé que teníamos una relación aceptable. Yo cuidaba a mis nietos 2 veces por semana para que ella pudiera trabajar, llevaba comida cuando Esteban se quedaba hasta tarde en la oficina, intentaba no entrometerme. Pero en ese momento entendí que para Lorena siempre había sido la suegra molesta, la que opinaba demasiado, la carga que ahora, con Esteban muerto, quería quitarse de encima. Al día siguiente se leería el testamento. El abogado de mi hijo, el señor Ramírez, me había advertido que Esteban hizo cambios recientes. Yo no le di importancia, nada podía llenar el vacío que él dejó. Pero cuando Lorena se sentó frente a mí en esa sala fría, con su rostro convertido en una máscara de rabia contenida, y escuchó que casi todo, la casa, las inversiones, el seguro, pasaba a mi nombre y que solo había fondos fiduciarios para los niños, supe que la guerra había comenzado. Ella lo negó todo al principio. Dijo que Esteban no estaba en sus cabales, que era imposible. Pero el abogado fue claro, mi hijo había sido firme y consciente. Lorena salió furiosa, y desde entonces empezó a tejer su red. Poco a poco la gente de nuestro pequeño pueblo dejó de hablarme. Mis amigas del bridge me excluyeron. En el supermercado escuché murmullos, que yo había robado la herencia, que dejé a la pobre viuda y a los niños en la calle, que siempre había sido una madre controladora. Lorena, tan encantadora y perfecta ante los demás, se convirtió en la víctima. Y yo, la villana. Lo peor fue perder a mis nietos. Renata, con sus 9 años, y Bruno, con 6, eran mi luz. Antes los veía casi todos los días. Ahora mis llamadas quedaban sin respuesta, mis mensajes sin leer. Cuando lograba hablar con ellos, se mostraban distantes, como si les hubieran enseñado a temerme. Una vez enfrenté a Lorena: «¿Por qué me alejas de ellos?». Ella sonrió con frialdad y respondió: «Tal vez la gente por fin está viendo quién eres realmente». Y luego, bajando la voz: «Si quieres verlos otra vez, devuelve lo que robaste». Me sentí sola como nunca. Hasta el médico de la familia, que conocía a Esteban desde niño, empezó a mirarme raro. Lorena le había dicho que yo estaba perdiendo la cabeza, que tenía paranoia, que inventaba cosas. Me recetó pastillas para la ansiedad y sugirió un neurólogo. Dudé de mí misma. ¿Y si realmente había sido una madre posesiva? ¿Y si Esteban cambió el testamento por otras razones? El aislamiento era tan grande que empecé a creer que quizás yo era la mala. Pero entonces encontré la verdad. Una tarde, con permiso de Lorena, que aún vivía en la casa de Esteban, fui a ordenar su oficina. Ella no soportaba tocar sus cosas. En un cajón encontré una carpeta con registros financieros y una nota escrita a mano por mi hijo: «Mamá, si estás leyendo esto, lo siento mucho. Debí habértelo contado antes». Dentro había pruebas devastadoras. Lorena había estado vaciando las cuentas durante años. Retiros en casinos, apuestas en línea, préstamos con intereses altísimos, compras devueltas por efectivo. Y una memoria USB con un vídeo que Esteban grabó 3 semanas antes de morir. En él, con el rostro cansado pero decidido, explicó que había descubierto la adicción al juego de Lorena 6 meses atrás. Intentaron superarlo juntos, separaron cuentas, ella fue a terapia, pero empeoró. Pidió préstamos a gente peligrosa. Cambió el testamento para protegerme a mí y a los niños. La amo, mamá, pero ya no puedo confiarle nuestro futuro. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Mi hijo lo sabía todo. ¿Y el estrés de enfrentarla, de descubrir la traición, había contribuido a su paro cardíaco? ¿O había algo más oscuro? No lo sabía. Pero ahora tenía pruebas. Claudia, la hermana menor de Lorena, me buscó en secreto. Siempre habían sido muy distintas. Ella me creyó desde el principio.
Me contó que Lorena ya había destruido a un prometido anterior por lo mismo, buscar hombres con dinero, ganarse su confianza y luego aprovecharse. Sus padres lo permitían, la animaban a asegurarse un buen futuro. Claudia me dio un celular desechable para comunicarnos y me advirtió: «Ten cuidado, está desesperada». Encontré más en una unidad de almacenamiento que Esteban había alquilado. Un pizarrón con una línea del tiempo de las mentiras y deudas de Lorena, cajas llenas de documentos, un diario donde escribió que la enfrentó 4 días antes de morir. Ella lo negó todo, luego suplicó que no dijera nada. Él quiso creerle por los niños, pero cambió el testamento por si acaso. Con ayuda de Claudia contraté a un investigador privado. Confirmó que Lorena debía más de $200.000 a un hombre vinculado al crimen organizado. Conseguí un informe neurológico que demostraba que estaba perfectamente lúcida. Poco a poco recuperé mi vida, hablé con amigas, me uní a nuevos grupos, abrí un blog sobre el duelo. La verdad empezó a filtrarse. Una noche invité a Lorena y a los niños a cenar. Cuando los pequeños estaban viendo una película, le puse toda la carpeta sobre la mesa. Le hablé de las pruebas, de la bodega, de las deudas, de lo que Esteban había descubierto. Su rostro se derrumbó. «Yo no lo maté», susurró entre lágrimas. El estrés, la pelea, tal vez contribuyó, pero nunca quise que muriera. Lo amaba. No sé si le creí del todo. Pero tomé una decisión por mis nietos. Le ofrecí pagar su deuda con ese hombre peligroso, no por ella, sino para alejar a esa gente de los niños. A cambio, acceso libre a Renata y Bruno, fin de los rumores y tratamiento para su adicción. Aceptó. Han pasado años desde entonces. Lorena cumplió el tratamiento. Los niños pasan la mayoría del tiempo conmigo. La casa donde crecieron ahora está a mi nombre, un detalle que asegura su cooperación. Creamos fondos para su futuro, remodelé espacios para ellos, un taller de cerámica para Renata, un rincón de lectura para Bruno. Nuestra relación con Lorena es fría, pero estable. Compartimos el amor por los niños, y eso basta. En el jardín que Esteban y yo plantamos juntos, cada año agregamos algo nuevo en su cumpleaños, un árbol, un rosal, flores. Renata y Bruno eligen. Es nuestro memorial vivo. Los rosales huelen a recuerdo, a vida que sigue. Conocí a Miguel en la biblioteca un día de lluvia. Un viudo tranquilo, profesor jubilado de literatura. Empezamos hablando de libros, luego de pérdidas. No es un gran amor de película, no reemplaza a nadie. Es compañía sincera. Viene los miércoles, trae naranjas de su jardín, toca boleros en su vieja guitarra, ayuda a los niños con sus proyectos. Me recuerda que aún soy una mujer, no solo abuela o madre dolida. La vida me arrancó casi todo, a mi esposo joven, luego a mi hijo. Me rodeó de mentiras y soledad. Pero encontré una paz que no esperaba. Mis mañanas están llenas del ruido de pies descalzos bajando escaleras, del olor a pan tostado, de las risas de Renata y Bruno. Ellos me enseñaron que el amor no desaparece cuando alguien se va, se transforma. Ya no soy la mujer temblorosa que dudaba de sí misma en aquella sala de funeral. Soy la abuela fuerte que protege, la que ríe sin culpa, la que planta árboles en memoria de su hijo. La verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Y el amor, el verdadero, resiste todo. Si esta historia te llegó al corazón, si alguna vez te sentiste solo enfrentando mentiras, si alguna vez te levantaste cuando todos te dieron la espalda, cuéntame. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías luchado o habrías callado por paz? Comenta desde qué ciudad me lees. Quiero saber hasta dónde llegó esta historia de dolor convertido en jardín, de herida convertida en cicatriz, de una vieja bruja que resultó ser más fuerte de lo que nadie imaginó.